Jueves 6 de marzo de 2025. ¿Qué tal, amigos y amigas? Saludos en esta mañana. Gracias por conectarse a los medios comunitarios de Corape y a su canal de YouTube Corape Digital TV. Hoy en la entrevista del día conversaremos con el economista Patricio Almeida para conocer desde su análisis cómo se encuentra la economía ecuatoriana. Antes de iniciar con el diálogo, lo saludamos de inmediato. Economista Almeida, qué gusto tenerlo en entrevista. Gracias por atender estos minutos. Muchas gracias a usted y un saludo cordial a los amigos oyentes de esta cadena tan importante como es de Radios Corape. Gracias por acompañarnos, economista. Y este 2025 traía desafíos económicos cruciales para el país. Cambios que, a decir de los expertos, debían enfocarse en la recuperación económica, mejorar índices de desempleo y mayor inversión en temas sociales. También se hablaba de hacerle frente al sobreendeudamiento. Economista Almeida, ¿cómo ve este primer trimestre del año en materia económica? Bueno, estamos saliendo de un año crítico como fue el año anterior, el 2024, que la economía se esperaba crezca en casi el 1%, es decir, en 0,9%. Esas eran las previsiones del Banco Central. Sin embargo, la realidad nos mostró otro escenario. Los apagones durante 3 meses a finales del año anterior pasaron factura. Y incluso organismos internacionales consideran que hay un decrecimiento de la economía de alrededor del 0,4%. El Banco Central aún no ha revisado sus cifras, pero de lo que yo intuyo del trabajo que se ha hecho es que ese crecimiento económico casi sea nulo para el Ecuador, sea de 0%, es decir, de 0,9 que teníamos previsto, alcancemos un nivel de cero crecimiento, que es un tema importante, pero que dada la sequía, los apagones que tuvo que sufrir el país de hasta 14 horas, uno creería que salimos bien librados de este tema, porque los empresarios hablaban de que se perdían alrededor de 4.000 millones de dólares cada mes. 3 meses eran 12.000 millones. Entonces, en un PIB que teníamos de 120.000 millones aproximadamente, significaba una caída importante. Pero la buena noticia es que en el mes de diciembre, en la etapa navideña, se tuvo una demanda muy fuerte de la producción nacional y eso hace que esta estimación no sea tan negativa, sino más bien estemos en un crecimiento nulo. Eso es lo que se prevé y obviamente eso generó o golpeó más al desempleo. El desempleo en el mes de enero se calculaba que estaría en 3,82% y obviamente el subempleo estaría casi alcanzando un 70%. Y esa es la realidad, es decir, hubo mucha afectación y ojalá para este año haya un nivel de recuperación, pero usted ha visto que en este primer trimestre lo que tenemos es, sobre todo en el mes de febrero y ojalá este mes de marzo sea menor el impacto del invierno, que está generando problemas en producción, problemas en infraestructura, sobre todo infraestructura vial y en algunos impactos sociales como deslizamientos que están afectando a las personas e incluso con muertos en el país. Ojalá vaya. Economista Almeida, también cuando los expertos hablan de desafíos para el sector empresarial para este 2025, ¿a qué hacían referencia también y cuáles serían esos desafíos que tienen en este año? Yo creo que el principal desafío que tiene el sector empresarial es la generación de empleo y el crecimiento de la economía, porque como decía, el año anterior lo único que hicieron fue alcanzar el nivel que estaba previsto en el año 2023. Es decir, si no crece nada, el 2024 fue exactamente igual que el 23 en términos de producción, en términos de generación de empleo. Pero lo que debería pasar en este año es que haya una activación de la economía y no esperar. La empresa privada tiene que jugar un rol fundamental en este proceso porque el gobierno no tiene recursos para generar empleo, para incentivar nuevas inversiones, etcétera. Es la empresa privada la que tiene
que compensar, digamos, esa falta de recursos del sector público. Porque cuando uno ve los indicadores, por ejemplo, de liquidez de la economía, no es que el país le faltan dólares. La liquidez de la economía está alcanzando 88.680 millones, casi 89.000 millones de dólares. Esa es una liquidez enorme para una economía como la nuestra y eso implica que hay dinero en la economía, pero lo que no hay es inversión productiva. Entonces, lo que los empresarios están llamados es justamente a hacer nuevas inversiones, buscar mercados internacionales para poder colocar su producción ahí y con producción nacional, es decir, con uso de mano de obra ecuatoriana. Ese es el reto que tienen los empresarios en este año. Economista Almeida, ¿y se podría decir que puede haber esperanza o desesperanza en este caso para mejorar las tasas de desempleo en nuestro país? Usted ha hablado también de estos desafíos que tiene el sector empresarial para generar fuentes de empleo, pero en los jóvenes y algunos estudios pues demuestran que en este caso no podría haber mejores tasas de empleo en nuestro país. Sí, ese es el reto. Yo diría que el gobierno nacional tiene que ocuparse en generar políticas de empleo pleno, como hace los cálculos el INEC, de pleno empleo, de empleo con todas las condiciones, digamos, legales, institucionales que requiere el país, como seguridad social, como el pago de 13º, 14º sueldo, etcétera. Es decir, un empleo con garantías y que por lo menos cubra un salario básico. Ese es el reto del gobierno, porque el subempleo es una forma de compensar la falta de empleo. Es decir, los hogares tienen que buscar sus propias fuentes de recursos porque tienen que alimentarse, porque tienen que pagar servicios básicos, educación, salud, transporte, etcétera. Es decir, yo creo que el empresariado del país es el obligado o el llamado a que generen estas nuevas fuentes de empleo y en las mejores condiciones posibles. Eso implica también que ellos busquen mercados, sobre todo mercados externos, para sus productos y el gobierno tendría que firmar acuerdos comerciales con China, por ejemplo, con los países del sudeste asiático, con Europa. Con Estados Unidos está complicado, dadas las nuevas políticas del gobierno de Trump, que más bien está aplicando aranceles muy altos a las importaciones a los Estados Unidos y eso puede más bien afectar al mercado. También consideremos que el 40% de la producción del país va al mercado norteamericano. Y si se cierra ese mercado, nos va a generar muchas dificultades. Hasta ahora no tenemos dificultades. Ha hablado de Canadá, de México, no ha dicho todavía nada de los países latinoamericanos o más al sur de México, y esperemos que no haya sobresaltos, porque eso nos pondría en dificultades para colocar nuestros productos en mercados internacionales. Y ya que usted ha hecho referencia a los mercados internacionales, conocer cómo nos están mirando a Ecuador estos mercados internacionales actualmente. Yo diría que con un poco más de optimismo quizá, porque mire, más allá de la demanda, yo diría la inversión extranjera que debe venir al país para un poco ir cubriendo las áreas donde no haya inversión nacional o que se requiere cuantiosa inversión extranjera. Un gobierno que promete estabilidad, que promete seguridad jurídica, puede hacer que esas inversiones vengan, pero por eso es que el riesgo país bajó a menos de 900 puntos. Sin embargo, en estas últimas fechas volvió a subir y estamos rebasando los 1.300 puntos. Eso implica que nos empezaron a ver los mercados internacionales con más optimismo. Sin embargo, como resultado de la primera vuelta electoral, volvieron a 1.416 puntos, que es exactamente lo que tenemos hoy, el nivel de riesgo país. Es decir, había un optimismo, digamos, hasta antes de la elección, pero luego con los resultados como que se sobresaltaron estos mercados y ojalá vaya a estabilizarse y en la segunda vuelta haya resultados que den seguridad a estos mercados internacionales para que puedan venir a hacer inversión en el país y además realizar negocios con el Ecuador. Y eso implica también
las ventas que podamos hacer los ecuatorianos hacia países demandantes en el exterior. Economista Almeida, y también consultarle sobre algunos temas, algunas decisiones que está tomando el gobierno nacional actualmente. Este miércoles el gobierno anunciaba que Ban Ecuador condonaría deudas de hasta $10,000 a los afectados por el invierno en Ecuador, así lo señaló el presidente Daniel Noboa a través de su cuenta X. Aquí se precisaba que este beneficio sería para los habitantes que estén en las provincias más afectadas por las lluvias. ¿Cómo ve usted este tema, esta decisión que anunció el presidente? A mí me parece una decisión interesante porque es un paliativo para los hogares o los agricultores que sufrieron el impacto directo de este invierno, de este fuerte invierno en el Ecuador. Pero yo iría más allá, porque esto ya se ha hecho antes, se ha condonado deudas y eso no ayuda a salir de la pobreza, solo es un paliativo, digamos, para superar el impacto directo. Yo querría que más allá, porque también ha hablado de que hay que fortalecer los emprendimientos. Yo creo que lo que nos falta hacer es una organización de la economía familiar campesina para que puedan juntarse entre varias familias en comunidad y poder producir con mayor eficiencia, con mayor productividad y competitividad. Es decir, que no se trabaje aisladamente, que los agricultores se junten para producir en cantidades con mayor eficiencia, por ejemplo, con el uso de un tractor para 100 hectáreas y no para media hectárea o 1 hectárea, porque el costo es muy alto, igual de una trilladora o de una cortadora de para cosecha, etcétera. Yo creo que hay que ir, el siguiente paso es la organización de las comunidades campesinas para que puedan recibir créditos incluso en mayores cantidades y a tasas de interés más bajas, porque obviamente el costo de administrar una cuenta para un crédito muy pequeño se hace muy alto. En cambio, si es que se daría un crédito a una organización de 100 agricultores, iría en muchas mejores condiciones, porque la capacidad de pago sería mejor y además la propia organización respondería por el crédito recibido por la comunidad. Es decir, yo creo que hay que ir un paso más adelante. Y el siguiente objetivo es encontrar mercados expeditos, mercados de primera línea para producciones más grandes y para productos de mejor calidad y con mayor competitividad. Eso implica que pueda ese precio que reciban pueda generar mayor ganancia a los productores campesinos. Es decir, el gobierno no solo debe hablar de emprendimientos, sino de emprendimientos, pero con organización campesina que eleve la productividad y competitividad. Ahí sí conseguimos las dos cosas, no solo paliar el problema actual, sino además conseguir mejores condiciones para el futuro de la economía familiar campesina. Y ya en la parte final, porque nos quedan pocos minutos de esta entrevista, economista Almeida, ya que usted ha hecho referencia a ir un paso más allá, el país está también a puertas de elegir a un nuevo presidente o no, porque en este caso el presidente Daniel Noboa pues ha pasado a la segunda vuelta para definir nuevamente si llega o no a Carondelet. ¿Cuáles son esos pasos más allá que debe ir el nuevo gobernante o el nuevo gobierno en Ecuador? Ya en la parte final brevemente. Bueno, el primero sería esto de la economía. La segunda es encontrar mercados internacionales para nuestros productos, es decir, para productos agrícolas y productos que tengan un primer nivel de procesamiento. Por ejemplo, frutas, exportar como pulpas, enlatados de cereales, es decir, con un primer procesamiento. Eso implica que deberíamos dar un paso más allá y empezar a darle mayor valor agregado a la producción agrícola del país, porque seguimos exportando el café, el cacao en pepas. Yo creo que hay que enviar ya procesados con mayor valor agregado. Y en el caso de las frutas, hacerle en pulpas, hacer jugos, hacer mermeladas, etcétera, para enviar con un primer nivel de procesamiento fundamental para que pueda encontrar mayor valor agregado y mayor demanda en mercados internacionales. Es decir, los retos del gobierno van por ese lado. Y el tercer elemento que es vital es que el gobierno que apoya a la economía familiar, a la economía popular,
es a través de incentivos, también con tasas de interés más bajas, pero que se consiga con organización comunitaria, con organización social, porque un crédito para una producción de un solar de maíz que es de $500 no es igual que dar un crédito para 100 hectáreas de producción de maíz que sea dirigida o manejada desde una comunidad. Pero eso sí, no como una cooperativa, como se conocía tradicionalmente, sino como una empresa comunitaria, es decir, con manejo empresarial, no como cooperativa, porque eso termina siendo más bien un problema de productividad y competitividad y donde empieza a administrar ese tipo de cooperativas gente que no tiene formación empresarial. Acá, en una empresa comunitaria, tiene que hacerse un manejo empresarial. Y de la misma comunidad, hay gente que está formada en finanzas, en economía, en negocios, y ellos mismos pueden dirigir estas empresas. Perfecto, economista Almeida, gracias por su análisis, por su tiempo para los medios comunitarios de Corape. Que tenga un excelente resto del día. Gracias a usted y un saludo cordial a todos. Que pase bien, amigos y amigas, sigan en sintonía de esta gran red informativa que hacemos los medios comunitarios.